Latinoamérica, desde su perspectiva, consideran que tiene un margen real de autonomía. Es necesario decir que vivimos en una época post-bloque. Distintas potencias se disputan la hegemonía. Vemos a Rusia, China, Estados Unidos. Que hay que volver a pensarnos como un bloque regional. El capitalismo imperialista se sostiene mucho en los monopolios financieros, también en la deuda. Es necesario desde los movimientos sociales, desde las izquierdas, que podamos reconocer esa derrota en el tema cultural también. Como puede que China ahorita sea el máximo o esté creciendo como el hegemón económico, pero culturalmente Estados Unidos sigue dominando a la sociedad civil, el sentido común. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Ágora Equinoccial, el podcast de la Academia de Docencia Masónica desde la mitad del mundo. Les saluda Nicolás Villavicencio. Buenos días, tardes o noches, donde sea que se encuentren, queridos hermanos, queridas hermanas y público en general que nos observa. El día de hoy nos reunimos para hablar un poco de la coyuntura actual, de la política que nos aqueja en este momento, y vamos a hablar concretamente del rol geopolítico que está jugando Estados Unidos en el marco latinoamericano. Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales. Los presento a continuación. La primera es Ángela Gortaire, es socióloga por la Universidad Central del Ecuador y es militante de Desde el Margen. Y nuestro segundo invitado es Dani Bilbao, internacionalista y máster en Sociología Política por Flaxo Ecuador. Dani es creador de contenido político pedagógico dedicado a explicar fenómenos políticos, a.k.a. Dani el Comunista. En redes realiza un trabajo de difusión de la política, análisis político, análisis histórico, desmitificando el comunismo y proponiendo análisis de coyuntura política y histórica. Ángela, Dani, bienvenidas a este programa. Un poco para romper el hielo, iniciar la conversación que tenemos el día de hoy con ustedes, quiero plantearles una pregunta un poco abrebocas, ¿no? Y es preguntarnos por, a día de hoy, Latinoamérica, desde su perspectiva, consideran que tiene un margen real de autonomía en relación con los Estados Unidos, la geopolítica internacional que no solo implica a los Estados Unidos, o creen que estamos viviendo un proceso de recolonización bajo otras nuevas formas. Empecemos contigo, Ángela. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la invitación. También es un gusto compartir este espacio con Dani. Y bueno, yo creo que para responder esta pregunta de forma un poco sencilla, hay que decir que existe un margen de disputa para los países latinoamericanos. Sin embargo, también hay que reconocer nuestra posición como sur global y reconocer que no tenemos las mismas oportunidades para de alguna forma nombrarnos autónomos. También creo que es súper necesario plantear la época que vivimos, como leerla y entenderla también, para de esta forma igual crear tácticas y estrategias que nos permitan resistir y construir procesos de alguna forma emancipatorios también. Y creo que es necesario decir que vivimos en una época post-bloques, ¿no? Hablando desde la Guerra Fría como mi marco referencial. Durante la Guerra Fría habían como los dos bloques, ¿no? El bloque capitalista y el bloque soviético socialista. Y este bloque soviético le hacía frente al bloque capitalista. Y una vez caído el muro de Berlín, pues el mundo se reconfigura en un solo bloque, que es el bloque capitalista, con varios polos, o sea, es multipolar. Y ahí vemos cómo distintas potencias se disputan la hegemonía. Vemos a Rusia, China, Estados Unidos, y ahí también se va construyendo el enemigo nuevo de Estados Unidos en temas económicos, que viene a ser China, ¿no? Entonces,
muchos países sudamericanos al buscar de alguna forma salir de o romper las cadenas del único amo que hemos tenido históricamente, que es Estados Unidos, y aliarnos con, o muchos gobiernos aliarse con China, se vuelve también un nuevo peligro para Estados Unidos, y eso le obliga también a reconfigurar sus marcos de acción en Latinoamérica y sus estrategias también. Ya hemos visto con el nuevo documento de seguridad y de defensa de Estados Unidos, y menciona el hemisferio occidental como la prioridad a proteger de pues las garras malignas de China, ¿no? Entonces, pensando en eso, yo no creo que podríamos hablar de una autonomía real, pero que podría irse construyendo con nuevas estrategias y nuevas lecturas también. De acuerdo, Ángela. Muchas gracias. Vos, Dani, ¿cómo ves el panorama en ese sentido? Bueno, yo creo que por un lado, hablar actualmente de un mundo multipolar ya establecido es algo que hay que tener un poco de cuidado, creo yo, porque es algo que aún están haciendo. Sí, está emergiendo, porque hemos visto los últimos meses, sobre todo, que Estados Unidos sigue teniendo una gran influencia sobre nuestra región. Vimos lo que sucedió en Venezuela, vimos lo que está sucediendo actualmente en Cuba, y la verdad es que las otras grandes potencias que, como decía Ángela, están también están en conflicto por la hegemonía. No es que pudieron hacer gran cosa para defender a Venezuela o también actualmente ayudar a Cuba. Han habido algunos intentos, pero la hegemonía de Estados Unidos sigue muy presente en América Latina aún, sobre todo. Y por eso hay que también estar atentos y no depender tanto de, bueno, China o Rusia nos van a ayudar o ese bloque le va a hacer frente, y empezar a ver desde América Latina mismo cómo podemos hacerle frente a Estados Unidos, porque si es que estamos esperando todo el tiempo salvadores, probablemente no lleguen y podemos llegar a un punto en el que no hay retorno. Y Estados Unidos, como hemos visto, es una potencia ya que está en decadencia y sabe que está perdiendo frente a China, sobre todo. Es cuando más muestra las garras y cuando más directamente ataca. Por eso yo creo que hay que volver a pensarnos como un bloque regional y poder hacerle frente desde ahí. De acuerdo, muchas gracias a ambos. Un poco aterricemos digamos, ambos han planteado una limitación de la capacidad de agencia, incluso de agencia cooperativa entre naciones latinoamericanas frente a una hegemonía global que está ahí, ¿no? En ese sentido, un poco aterrizando en la cuestión nacional, un poco también dialogando con lo internacional, desde 2017 al menos, la agenda política ecuatoriana tiene como una actitud concesiva muy explícita y muy alineada a los intereses de los Estados Unidos. Mi lectura es de esta, digamos, tuvimos unos 2 gobiernos con Moreno, con Lasso, donde la apariencia de la agenda política era, insisto, mi lectura negativa, o sea, todo lo que es correísmo, la mala palabra local, permitía justificar una serie de acciones orientadas a desmantelar lo público, con unos intereses privados, con unos intereses también internacionales, pero como en un sentido negativo. Y luego, con Noboa, yo leía una actitud más afirmativa, en el sentido de una positiva afirmativa, ¿no es cierto? Una agenda más aparentemente propia, pero que claramente está alineada no a una cuestión que se reduce a los intereses de la élite local, sino a las dinámicas internacionales, a los intereses estadounidenses. Viéndolo con un poco más de detenimiento y sobre todo a la luz de un artículo que les invito a leer que recientemente sacó Ángela, parece que esta agenda positiva en realidad estuvo presente no solo en el gobierno de Noboa, sino en los gobiernos de Lasso, de Moreno, pero parecía más soterrada, ¿no? En ese sentido, les voy a lanzar una pregunta distinta a cada uno.
Ángela, desde tu perspectiva, ¿cómo establecerías una temporalización de estas actitudes de los gobiernos? Si lo ves bien, en los últimos gobiernos más claramente neoliberales, si piensas incluir otros gobiernos, con todo gusto. ¿Y cómo crees que ha evolucionado, o cómo dirías que ha evolucionado la incidencia de los Estados Unidos en la actitud de la agenda política nacional? Claro, sí. En referencia a este artículo que mencionas, que escribimos con Miguel Ruiz, también es sociólogo, hablábamos de esta ruptura que inicia con el gobierno de Lenín Moreno en el discurso soberanista dentro del progresismo de Rafael Correa, que sí quiero como ahí mencionar que hay que tener en cuenta los límites de ese progresismo. Pueden ser ese discurso soberanista como hacia afuera, pero también sabemos que debajo de la mesa también habían negociaciones, sobre todo en temas de seguridad y tal, con Estados Unidos. Pero con la llegada de Lenín Moreno se refuerza ya un neoliberalismo, como tú decías, mucho más explícito, discursivamente y también dispositivamente, ¿no? O sea, con los dispositivos de políticos, políticas públicas y demás. Entonces, claro, con Lenín Moreno inicia de alguna forma la primera fase de esto que tú dices como una posición negativa, reactiva al correísmo. Entonces empieza el desmantelamiento de todo lo que se construyó durante el progresismo y esa es como la premisa de las políticas públicas. Y claro, en temas de relaciones con Estados Unidos se abre la puerta nuevamente, porque claro, con Correa se eliminó la base de Manta, se sacó a la USAID, se cerró una oficina de seguridad, de cooperación de seguridad aquí, y Lenín Moreno inicia retomando las relaciones con Estados Unidos ya en temas más diplomáticos y de seguridad, empiezan a reunirse mucho más, y plantea ya una alianza que es muy definida con Estados Unidos, empiezan a firmar acuerdos y memorándums y reabre esta oficina que decía, ¿no? Entonces, también el tema del retorno al FMI, que fue lo que ocasionó también un paro nacional en el 2019. Y, claro, ahí viene la fase 2 que planteamos con el gobierno de Guillermo Lasso, que de alguna manera es ya la institucionalización de esas políticas, de los discursos, sobre todo del miedo, la política del miedo, el anticorreísmo y demás, ya se institucionalizan y se crean también dispositivos. Uno de los más peligrosos es, por ejemplo, la firma del acuerdo SOFA, que vulnera totalmente la soberanía del Ecuador. Voy a leer un par de artículos importantes de este acuerdo SOFA que Miguel Ruiz lo llama el neocolonialismo encarnado. Y esto permite la inmunidad jurídica para el personal estadounidense que se asiente aquí, los militares, los operadores, facilidades logísticas, control sobre los sistemas de comunicación. Los gobiernos obviarán cualquier reclamo entre sí por daño o pérdida de destrucción de bienes y, bueno, también cualquier denuncia. El gobierno del Ecuador no se puede encargar de resolver, sino lo hará el gobierno de Estados Unidos. Y esto también se junta con la firma de la hoja de ruta para la asistencia del sector de seguridad. Y también vemos en el gobierno de Guillermo Lasso que se rompe como la construcción solamente para su periodo de gobierno, sino que trasciende también hacia planes más a largo plazo. Y por último está la fase ya con Daniel Noboa, que se vuelve una cooperación mucho más estratégica, el mismo intento de volver a tener bases militares aquí en el país, las mismas élites nacionales que se juntan con las élites transnacionales, y creo que eso también muchas veces en los análisis geopolíticos obviamos, y es como solamente hay una mano negra operando en el territorio cuando desde el territorio también hay élites permitiendo eso y exigiendo eso, ¿no? Y configurándose así como ya una estrategia, como decía, transnacional. Hay una clase capitalista transnacional que también trasciende el tema de los estados-nación y que hay que como un poco estudiar eso también. De acuerdo, Ángela, muchas gracias. Dani, pasando un poco a tu campo de experticia, que es
el análisis internacionalista y un poco con lo que acaba de apuntar Ángela respecto de esta élite capitalista internacional, ¿no? Que creo yo, y nos dirás vos, va más allá de la sola cuestión económica, ¿no? ¿En qué medida tú consideras que esta lógica de incidencia política que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto?, puede entenderse, digamos, Ángela nos ha introducido mucho a la cuestión nacional. ¿Cómo lees, cuál es tu lectura del panorama internacional en este sentido? ¿Cuál es esa casta, para usar las palabras de ellos mismos, ¿no es cierto? Esa casta internacional, esa élite internacional, o esa, digamos, esa facción política a nivel regional que se consolida y qué relación tiene con la política intervencionista estadounidense? O sea, estoy pensando en Milei, estoy pensando en Bukele, estoy pensando en Kast, que ya está a puertas de lo que vaya a pasar en Chile. ¿Cuál es tu lectura al respecto con esto de, digamos, tratando de conectar esa idea de élites globales ahí? Sí, yo creo que por un lado lo que Estados Unidos busca es tener gobiernos más que alineados, predecibles. Es decir, saber lo que van a hacer, saber que no se van a salir del guión, que van a seguir estando arrodillados y siendo lacayos de Estados Unidos, que no se van a ir mucho por el lado de China, de Rusia, de Irán, sino que van a mantener esa línea pro Estados Unidos. Y justamente estos presidentes que tú mencionas son muy amigos de Donald Trump. Milei, Bukele también. Bukele se ha vuelto el carcelero de Estados Unidos en cierta medida. Y eso, por un lado, es lo que busca Estados Unidos con los gobiernos de derecha en la región. Algo que también me parece importante mencionar es que recién estuve en Honduras en las elecciones y ahí el Partido Libre, que era el que estaba en el poder, más de izquierda, más progresista, al principio tenía las encuestas mucho más favorables, hasta que llegó un tweet, bueno, no un tweet, sino en esa red social de Trump, en Truth Social, justamente de Donald Trump, diciendo que apoya al candidato de derecha que venía tercero en las encuestas. Y apenas salió eso, vimos que en las elecciones ganó. Y era algo que no se esperaba mucho. Y justamente ahí vemos cómo Estados Unidos está queriendo mover el tablero para tener estos gobiernos mucho más alineados, como decía al principio, predecibles, y también es una lógica, como bien decía Ángela, de unas élites económicas globales, sobre todo financieras. El capitalismo imperialista se sostiene mucho en los monopolios financieros, también en la deuda, y a partir de justamente también la deuda, a través de organismos como el FMI, como el Banco Mundial, también es una forma de mantenernos disciplinados, podría decirse. Y no hay que tampoco dejar de lado a toda la élite tecnológica de Silicon Valley. Elon Musk, que compró Twitter, que también ahora vemos que esa red social ahora es como un nido de protofascistas, de fascistas. Hay una narrativa muy de derecha, muy abierta ahí. También está todo el tema de Palantir, que recién Daniel Noboa también ha tenido acercamientos a que Palantir llegue a Ecuador, que justamente es una empresa tecnológica de seguridad que se encarga, por ejemplo, de llevar a cabo el genocidio en Gaza junto a Israel. Y que lleguen esos actores también demuestra cómo nuestras élites económicas que ahora están en el poder, que han capturado el Estado, actualmente con una élite bananera agroexportadora que también se va a la minería, se va a la construcción, tiene estas redes y estos amigos del norte que pueden entrar a Ecuador, y se está buscando también desregular justamente la entrada de ellos, que puedan venir, que puedan probar sus nuevos mecanismos, en el caso de Palantir, de vigilancia, de seguridad.
y por ahí también yo creo que puede ir la cosa. Y bueno, más allá de que son de derecha todos estos gobiernos que hemos hablado, algo que los caracteriza mucho es que no creen en esto de la soberanía. Se intenta imponer esta narrativa de que no, la soberanía no importa, que eso no existe, que pueden venir bases extranjeras, que pueden venir empresas a imponer también, por ejemplo, en la flexibilización laboral que ellos quieran. Y eso es justamente algo que habla de lo lacayo que se ha vuelto gran parte de la derecha regional frente a Estados Unidos. Entonces, por eso yo creo que también hay que volver a estos discursos y poner en el centro a la soberanía, al desarrollo, para salirnos de esa lógica. De acuerdo, Ángela, Dani, muchas gracias. Y un poco igual, han sacado a colación el tema polémico y sumamente necesario de discutir el filofascismo en las discusiones cotidianas y en las discusiones de Estado, ¿no es cierto? Justamente una de las intenciones de este programa Ágora Equinoccial es discutir la realidad política en un sentido tanto abstracto como concreto, como estamos haciendo en este momento, para reflexionar en torno a lo que decimos, a lo que pensamos, a lo que escuchamos normalmente en las noticias, en los medios de comunicación convencionales o no convencionales. Y una cuestión que ha nutrido muchísimo estas narrativas filofascistas, a mí me gusta decirles fascistas, es el miedo a la amenaza, el miedo a amenazas que están, por un lado, como bien anotabas vos, Ángela, en el lado de la nueva configuración post-bloque, ¿no es cierto?, de China, de Rusia, de Irán, y luego las amenazas locales, ¿no es cierto?, que si el narco, que si los migrantes, que si yo qué sé qué cosas. Y eso nos lleva a un discurso de seguridad, ¿cierto? Lo que queremos es seguridad porque hay una serie de amenazas locales, internacionales y por todas partes que nos van a comer vivos, y entonces queremos estar seguros, ¿no? Frente a eso, o sea, este discurso de la seguridad ha apalancado por una parte y por otro lado ha justificado una serie de acciones en lo nacional y en lo internacional. Estoy pensando, por ejemplo, en la invasión de Venezuela, que bien recogías vos, Dani, en el secuestro de Maduro, en una serie de cosas y en apoyos o cuestiones un poco más sutiles, soterradas, que están ahí, los apoyos militares, que si bases militares, que si apoyo financiero para combatir el narcotráfico y todo lo demás. Pero ese miedo está apalancando no solo discursos y acciones de la sociedad civil, sino acciones políticas graves en el nivel nacional e internacional. Entonces, un poco en ese sentido, Ángela, quisiera yo preguntarte en Ecuador cómo se ha ido tejiendo el discurso securitista en materia internacional y nacional en Ecuador, ¿no es cierto? ¿Qué elementos de la esfera nacional, los GDO, las crisis carcelarias, los paros nacionales, y también en el sentido internacional, estos referentes positivos de los que conversaba Dani, ¿no es cierto?, Bukele, y los negativos como Maduro, ¿no? Están en juego ahí. Y luego, ¿hacia dónde nos lleva este discurso? Este es el discurso securitista, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional y de derecho internacional, de todas estas cuestiones. Bueno, como bien dices, Estados Unidos ha tenido que reinventar sus estrategias y aquí en el Ecuador pasó, al igual que en muchos otros territorios, la construcción de este nuevo enemigo, ¿no? Bien, en la Guerra Fría siempre fue el comunismo, después de los 90 era el narcotráfico, después a partir del 2001 era el terrorismo y ahora veo que la estrategia estadounidense es hacer local este enemigo que antes era global, ¿no? Entonces, en Ecuador
inicia toda esta narrativa de que el enemigo es el narcoterrorismo. Y ese es muy complejo porque es un término muy ambiguo, muy difuso. Cualquiera puede ser narcoterrorista, el crimen organizado, el movimiento social. Hemos visto una persecución bastante, sobre todo judicial, al movimiento social, y nos mete a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces ese es como un primer momento, el haber ido estudiando cómo funciona la sociedad civil y los mismos gobiernos frente a los enemigos creados, enemigos internos y externos. El enemigo externo también es China, por ejemplo. Y sobre todo teniendo en cuenta que China ya es ahora el mayor socio comercial, sobre todo de Sudamérica, ¿no? Entonces ese es como un primer momento, el establecer ese enemigo interno. Y también yo creo que es necesario desde los movimientos sociales, desde las izquierdas, que podamos reconocer esa derrota en el tema cultural también. Como puede que China ahorita sea el máximo o esté creciendo como el hegemón económico, pero culturalmente Estados Unidos sigue dominando a la sociedad civil, el sentido común, esta sociedad de consumo. Vimos que con lo que pasó en Venezuela la gente estaba pidiendo invasión para Cuba porque querían Walmart y poder comer McDonald's, y ese es su indicador de libertad, ¿no? Ese es su indicador de bienestar. Entonces creo que hay que reconocer también esa derrota cultural, y hay que, como digo, seguir buscando tácticas para también darle a esa lucha. De ahí otro momento en el que Estados Unidos va construyendo como este enemigo es a través de la coyuntura como catalizador, como punto de ebullición. Y incluso las izquierdas también caemos mucho en esa inmediatez de responder a lo coyuntural. Y claro, en Ecuador inicia, por ejemplo, con este secuestro de los periodistas del comercio. Claro, entonces ya inicia ahí como en la frontera, los guerrilleros y los narcos, y luego un montón de eventos más que van haciendo que el ecuatoriano necesite esa seguridad, sobre todo para proteger su propiedad privada, para proteger su bienestar individual. Lo que pasó con Novoa en el 2022, 23, el show del TC, 23. Que es como ya, claro, el conflicto armado interno, que es una herramienta bastante ideológica esa, ¿no? De crear ese enemigo interno, como digo, muy difuso, y la sociedad entera pidiendo a gritos intervención militar, militarización, que la policía deje de cumplir sus roles y más bien tenemos militares que hacen el trabajo de la policía y todo eso. Y en cuanto también a lo internacional, como decía el Dani, el tema de Bukele, que se vuelve ese gran referente que la opinión pública necesitamos de esa mano dura, necesitamos también de alguna forma reconfigurar en nosotros mismos de ese protofascismo, con ese miedo que se transforma en odio. Entonces no es solamente un miedo al criminal, sino se vuelve también algo estructural, ¿no? Y es un miedo a la pobreza, hay estigmatización, sobre todo los jóvenes en los barrios, que son de alguna forma el objetivo principal del capitalismo voraz que se está comiendo a sí mismo, y necesita de esos jóvenes empobrecidos para poder seguir reproduciendo la violencia, y como todo un sistema bastante crudo. Las mujeres también somos de alguna forma un objetivo, porque sí, históricamente estamos ahí defendiendo la vida. Entonces sí, es como aristas que podríamos ver. Y también están los referentes negativos a nivel internacional, como todo lo que suene a progresismo o socialdemocracia, es un enemigo a combatir, y es pobreza, y es socialismo malo, así. Y claro, es como lo que puedo decir ahorita. Y es comunismo. Y esa cosa es peligrosa, ¿no? Bueno, hablando de subirse al tren cultural norteamericano, recuerden que estamos en el podcast de la Academia de Docencia Masónica, Ágora Equinoccial. Y Dani, un poco pasando al ámbito, de nuevo, al ámbito regional, más bien. Perdón.
bueno, hemos, digamos, incorporado una serie de elementos en la discusión, pero hace un momento ambos anotaban dentro de estos elementos, no solo del discurso securitista, sino de el grueso, como anota Ángela, ¿no es cierto?, de la incidencia de Estados Unidos sobre la región, ¿no es cierto?, a la cuestión cultural por un lado, a la cuestión no militar, o sea, la seguridad como una cosa que se juega también en el plano cultural, también en el plano de, por ejemplo, la asistencia humanitaria. Entonces yo quería preguntarte, Dani, ¿cómo hacemos una lectura que conjugue, por un lado, esa necesidad de incidencia ideológica a través de este otro espectro que excede lo militar, que excede la seguridad, con la política un poco, no sé si llamarla nacional o en sí internacional de la administración de Trump, del desfinanciamiento a lo humanitario, por ejemplo? O sea, sin duda cuestiones como por ejemplo, el Instituto de Verano, en su momento, hoy o hace poco la USAID, jugaban un rol ideológico y de incidencia cultural en la región, y hoy Trump está desfinanciando eso. ¿Cómo damos una lectura a ese desfinanciamiento, ese abandono de la cooperación internacional, ese abandono del humanitario, frente a una necesidad más arraigada, como señala Ángela, de combatir estas nuevas amenazas, no sé si de bloque o no de bloque, pero internacionales? China, Rusia, fundamentalmente China. Es quizá una actitud más explícita y más osada, quizá, de intervención militar frente a la amenaza del narcotráfico, o es otra cosa? ¿Qué es lo que se está jugando ahí a nivel político? Bueno, en primer lugar, en cuanto al desfinanciamiento de la USAID, por ejemplo, esto también fue una medida tomada a través de como el sector del gobierno que estuvo Elon Musk al principio, que era como desfinanciar todo, una lógica motosierra, como Milei también, vimos que Milei estuvo ahí con la motosierra con Elon Musk y todo, y eso nos da las pautas de que, a mi parecer, el poder blando que Estados Unidos ha estado imponiendo en América Latina y en el mundo, se acabó esa era. Creo que también el gobierno de Donald Trump ha visto que es mucho más barato hacer ya una amenaza más directa, ir a bombardear lanchas en el Caribe, secuestrar residentes, imponer un bloqueo y sanciones mucho más estrictas y genocidas a cierto punto contra Cuba. Y eso es como la nueva estrategia. Justamente volviendo a lo del imperio en decadencia, está mostrando las garras, está siendo más directo, ya temas como la USAID ya no le sirven mucho, ya no requieren de ese poder blando, porque igual era mucho dinero que metían ahí, y también ciertos sectores en varios países de América Latina se volvieron dependientes de la ayuda de la USAID, y hemos visto que han salido reportes de que han bajado las medicinas, el alimento en ciertos espacios, y eso también ha afectado a la gente, y pues Estados Unidos se está volviendo mucho más directo en lo que quiere, ya no lo esconde tanto. Hablaba de Maduro, de narcoterrorismo, del Tren de Aragua y tal, y luego ya cuando ya llegó a Estados Unidos a la corte todo, quitaron esos cargos de alguna manera porque veían que no se sostenía. Y ahora sí, Trump decidió hablar directamente de petróleo. Lo que queremos es el petróleo de Venezuela, es controlar los recursos naturales de América Latina. En Cuba lo que quieren es también aplastar porque no es una amenaza Cuba existencial para Estados Unidos, no es que va a destruir Estados Unidos, esa pequeña isla en el Caribe a 90 millas de Miami, sino que funciona como un ejemplo. Y eso desde el inicio del bloqueo ha sido la política de Estados Unidos, evitar que
Cuba se vuelva un buen ejemplo para el resto de América Latina sobre todo, y que otros países sigan ese camino. Y ahora lo que vemos con Venezuela, con Cuba, es también una arremetida mucho más directa, mucho más sobre la fuerza, de dominación. Antes la dominación era más cultural, era más ideológica, y en eso ya creo que ganó Estados Unidos, ya lo sabe, ya no necesita hacer más de eso, sino ya ahora sí es la amenaza real, igual lo que está haciendo con Irán, que están a cada rato hablando de que ya van a atacar Irán, de que se están preparando para todo esto. Y por un lado eso muestra la desesperación de Estados Unidos, de Donald Trump, de ya no saber qué más hacer para mantener esa hegemonía, y por otro lado que en América Latina los países se están volviendo ya mucho más alineados a Estados Unidos. Yo creo que sirvió como ejemplo esto del secuestro de Maduro, para que mucha gente diga, bueno, no queremos que eso pase en nuestros países, no queremos tampoco sanciones, no queremos nada de eso, así que mejor vamos hacia la derecha, que vemos que Trump se lleva bien con ellos, impone aranceles, no tantos, pero bueno, aunque sea, no van a ir a bombardear, no van a imponer sanciones, entonces eso también le favorece a toda la derecha que está surgiendo en América Latina, y que bueno, ya creo que más allá de surgiendo, se está consolidando. Entonces yo creo que también va más por ahí esto del desfinanciamiento. Ya era mucho dinero que estaban metiendo ahí, era mucho trabajo que tomaba más tiempo, y pues ahora ya es una estrategia directa. En lo que dices de que Estados Unidos de alguna forma está dando patadas de ahogado, yo también creo que sí hay de alguna forma seguridad en lo que está haciendo, porque lo de Venezuela no fue solamente por el petróleo, que sí, ya va a recibir de 30 a 50 millones de barriles de petróleo, sino también es dar un mensaje internacionalmente de que estos aliados que discursivamente se alineaban a gobiernos más de izquierda, como Rusia o China, no podían intervenir militarmente, justo porque Estados Unidos desde hace tiempo ya se encargó de crearles una guerra en su propia puerta, ¿no? Sí. Con Ucrania, Taiwán, para China. Entonces es un mensaje de que Rusia no va a venir a salvarte tampoco. Claro. Es su patio trasero, somos su patio trasero, y ellos tienen aún el control sobre nosotros, y es totalmente sí. Más bien que recapitulando, recuperando algunas de las cosas que ambos ponen sobre la mesa, estamos frente a una actitud mucho más directa, mucho más explícita, donde el derecho internacional, donde la diplomacia pasan a un segundo plano, como en, no sé si decir como en escenas de guerra o peor que en escenas de guerra, pero sí, la diplomacia es una cosa secundaria frente a la gran amenaza que no queda muy claro cuál es, pero frente a la que hay que tomar las medidas drásticas que toma Estados Unidos, y que es en función de lo cual se justifica su política exterior, un estado de guerra que vemos también reproducir en otros países. O sea, el estado de excepción se ha vuelto el pan de cada día en nuestros estados, en nuestros países, en Ecuador particularmente. Ponen también sobre la mesa la cuestión de habernos... Y sobre eso quisiera yo preguntarles, o sea, no nos hemos convertido en el patio trasero de Estados Unidos, sino que ya veníamos siendo el patio trasero de Estados Unidos, todo el tema que ya nos cuentan un poco de lo que es la doctrina Monroe, de cómo se ha transformado esa doctrina a día de hoy. Y yo quiero plantearles una pregunta más bien a ambos. Bueno, quizá un poco antes de la pregunta, anotar un último punto más de lo que han puesto sobre la mesa. O sea, estamos, y me duele a mí usar palabras que utiliza Nájera, a veces hemos perdido esa batalla cultural. Cuando se están haciendo estas discusiones sobre el índice de desarrollo humano, ¿no?
estaba ahí el Mujab Ub Hal, ojalá lo pronuncie adecuadamente, un pakistaní, y ponen diferentes indicadores, ¿no es cierto? Diferentes criterios, educación, salud, ingresos, yo qué sé. Y uno de los que no ponen es índices de desigualdad, que era sumamente fácil poner en el índice de desarrollo humano un índice de desigualdad como el Gini, es decir, cualquier cosa. Y no ponen porque Estados Unidos pasa de una posición extremadamente alta a una sumamente baja. Y Cuba sube un montón. ¿Ya? Pequeño paréntesis para poner ahí lo que implica perder una batalla cultural. ¿Quién dice qué es tener desarrollo humano en un país? Pero bueno, en este sentido la pregunta que les quiero plantear a ambos es, más allá de lo militar, ¿ya? Más allá del discurso securitista, más allá de esta agencia directa, explícita y sin filtros, como le encanta a Milei y a Donald Trump y a todo eso, y es parte de la estética de esta nueva derecha, ¿qué papel juega un poco el rol económico? Es decir, el endeudamiento ha pasado un poco, al menos en la opinión pública, a un segundo plano, pero no dejamos de endeudarnos con el FMI. Países como Argentina, países como Ecuador, seguimos firmando acuerdos que dan miedo con el FMI. Está en competencia de quién se endeuda más. Exacto, o sea, estamos en competencia de quién se endeuda más, de cómo eso va a contribuir a nuestras economías en algún momento de nuestra existencia. ¿Qué papel juega eso? ¿Y qué papel juega ese factor económico dentro de todo este discurso, o más bien, de toda esta injerencia que tienen los Estados Unidos sobre Latinoamérica a día de hoy? Bueno, sí, es una presión muy grande el tema económico, el tema de la deuda, el ahogamiento que produce este organismo estadounidense del Banco Mundial y tal, cuando hace préstamos, el tema de quitar los subsidios, que aquí en Ecuador es una causal de paros nacionales. Ya vimos lo que pasó en el 19, el año pasado. Entonces, sí es como, es muy claro también, sí es muy explícito el tema económico, el tema de las ayudas económicas. Ahorita no recuerdo el dato, pero durante el gobierno de Guillermo Lasso, por ejemplo, Ecuador fue el país que más ayuda recibió de Estados Unidos. Y sí, en temas de seguridad, pero entre otras cosas. Y eso es como un mecanismo también de manipulación, de disciplinamiento, como decía el Dani. Y ahí se ve, ¿no?, que realmente los estados latinoamericanos pueden tener márgenes de decisiones, pero siguen estando dependientes. O sea, la dependencia hacia Estados Unidos y económicamente hacia Estados Unidos sigue ahí muy presente, ¿no? Como que nuestras decisiones están de alguna forma hipotecadas. Sí, totalmente por dos. Volviendo a lo del disciplinamiento, eso es la gran estrategia y táctica del FMI, que es, bueno, te presto 4,000 millones de dólares, pero, como decía Ángela, quita los subsidios, sube el IVA, baja impuestos para las grandes empresas, y mientras sigamos atrapados en el ciclo de la deuda no podemos tener soberanía real, sobre todo con estas deudas que te dan con estos condicionamientos, porque claro, también nos hemos vuelto hasta cierto punto dependientes de China, por ejemplo, pero no es que te condiciona como el FMI, o sea, no te dice, bueno, te voy a prestar esta plata o voy a invertir en infraestructura, pero tienes que, yo qué sé, implementar tu partido comunista allí y ya, sí te prestó la plata, sino que es más bien algo más de cooperación, más libre entre comillas, no tanto, porque igual seguimos dependientes, porque América Latina se ha mantenido en esa lógica desde el fin de la colonia, y para salir de esto ya como algo a futuro que yo creería que sería lo mejor es crear ya un bloque latinoamericano que tenga ese poder de negociación de verdad y que no nos puedan condicionar, que podamos
de alguna manera comerciar libremente y también tener nuestra propia industria y nuestra propia también moneda y nuestro propio modelo de desarrollo y que no sea impuesto desde afuera, porque no podemos seguir ningún otro modelo de desarrollo que le haya funcionado a algún otro país en otra época, porque no somos lo mismo, no es el mismo contexto, no es la misma historia, no es la misma coyuntura. Entonces hay que crear ese bloque latinoamericanista. Sin embargo, las principales piedras en el camino que tenemos actualmente son estos gobiernos de derecha, Bukele, Milei, Kast, Noboa, que como ya dije antes no creen en la soberanía, no creen ni siquiera en los derechos humanos, y solo van ahí con todo a hacer la calle de Estados Unidos. Entonces, hasta no poder también salir de ahí, no podremos crear ese bloque para ser soberanos como región y también poder desarrollarnos. Y volviendo a lo de la batalla cultural, yo creo que también empieza por ahí, porque es verdad que la derecha ha ganado mucho la batalla cultural en cuanto a la criminalización de la pobreza, la criminalización en Ecuador de los barrios pobres, de lo afro también. Eso también es una narrativa de la derecha, el hiperindividualismo en el que estamos metidos, de bueno, o sea, como que solo pienso en mí, si es que soy repartidor de Uber, estoy súper bien porque soy mi propio jefe, trabajo 16 horas al día, pero yo decido mis horarios y nadie está por encima de mí, nadie me dice qué hacer. O volviendo a esto, que no, los derechos humanos no existen, o lo que también he escuchado mucho es que cualquier cosa que signifique el trabajo de alguien más no es un derecho. Entonces, por eso la educación no es un derecho, la salud no es un derecho porque alguien más está trabajando por eso, o ese tipo de temas se han instaurado mucho en el imaginario cultural de las personas, y hay que luchar contra eso. No solo a través de redes sociales, que es lo que yo intento hacer, sino ya también ir a los barrios, empezar a hablar a la gente de tú a tú, que es algo que ha perdido mucho la izquierda, se ha quedado mucho en debates abstractos, hasta cierto punto identitarios, y no ha logrado aterrizar eso a la gente, y la derecha nos ha ganado un montón en eso. O sea, la derecha es la que de verdad le puede hablar a la clase trabajadora, y hay que volver a hablar en sus términos, pero sin simplificarlo todo como lo hace la derecha. Pero creo que ese es el gran obstáculo que tenemos, y si es que no logramos hacer eso, vamos a perder ya de lleno todo y no podremos desarrollarnos nunca. Totalmente de acuerdo, Dani. Y bueno, en ese sentido, el trabajo que vos realizas desde la divulgación política sesuda, reflexionada en redes sociales, insisto, para que sigan, y comprometo al equipo técnico a dejar las redes sociales de Dani el Comunista en la descripción de este video. Y también dejen las redes de Desde el Margen, que hacen un trabajo espectacular. Sin duda, Desde el Margen de Dani el Comunista y del artículo de Ángela Gortaire. Vamos a poner todo eso en la descripción de este programa. Y bueno, o sea, han puesto, ya para ir un poco cerrando el programa, han puesto en perspectiva dos cosas sumamente importantes para nuestro contexto. O sea, el gran problema de la dependencia y de las múltiples formas que va tomando a lo largo de nuestra corta existencia como individuos, y el problema de la soberanía, una cosa que ha quedado en segundo, si no tercer plano en las discusiones actuales, que ya parece a veces casi una mala palabra, como hablar de soberanía es hablar de casi nada. Hay una economista muy interesante que se llama, que si bien no deja de ser, pues, de defender un capitalismo moderado, de Estado y tal, que es Mariana Mazzucato, tiene perspectivas bien interesantes sobre la forma que toman los estados. O sea, ella habla de un estado emprendedor, que es un estado que sostiene económicamente los intereses privados, que lo vimos con el COVID, el Big Pharma. O sea,
o sea, el margen de financiamiento privado de las vacunas era irrisorio, pero era lo que más destacaba en la opinión pública, que si Dolly Parton, que si Bill Gates y no sé cuánto, y era nada. El grueso del financiamiento de las vacunas del COVID fue público. Francia, Estados Unidos y tal, pero público. Y las ganancias fueron de las Big Pharma, del capital privado. En tu artículo, Ángela, vos y Miguel hablan de un Estado cliente, ¿no? Un Estado que ajusta su política nacional e internacional a los temores y las amenazas y los intereses estratégicos estadounidenses, internacionales y todo lo demás. O sea, una relación económica que se juega ahí, donde Estados Unidos define prioridades, por un lado sociopolíticas, por otro lado prioridades financieras, y luego se muestra como el gran ofertante de las soluciones para esos problemas financieros, problemas terroristas, problemas no sé qué. Frente a eso, insisto, para ir un poco cerrando ya, les planteo a ambos la pregunta, ¿creen que a día de hoy es posible seguir hablando de una soberanía, de una, quizá al menos como esperanza, de nuestros países, o deberíamos repensar la forma de entender la soberanía, de entender la dependencia a la que nos llamamos sujetos, y qué alternativas, digamos, tratando de asentar en lo concreto, ven al respecto para perdón si suena un poco técnica la palabra, pero para cuidarnos como región, como estar francamente preocupados por Cuba, para estar francamente preocupados por Venezuela, para estar francamente preocupados por El Salvador, por población civil finalmente, que es lo que somos, y por proletarios, que es lo que somos la mayoría de habitantes de nuestros países. Yo creo que podemos empezar preguntándonos también si es posible pensarnos una soberanía si mantenemos las mismas lógicas del sistema capitalista, patriarcal y con sus modelos extractivistas, coloniales, neocoloniales y demás. Y ahí poder realmente, como vos dices, redefinir el tema de la soberanía y no depender de este tipo de relacionamiento económico en un solo sistema mundo. Y claro, lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, al ser un Estado cliente, ya externalizó quién define el problema. O sea, ya no se está preguntando el Estado qué es lo que está pasando en la sociedad y cómo puedo resolverlo, sino es cómo busco la forma de alinearme geoestratégica y políticamente a Estados Unidos para ser más legitimado dentro de este sistema. Entonces ahí ya pensando como en las alternativas, creo que sí es, cada quien pues desde sus procesos sabrá como cuál es el fin último para lograr ese horizonte emancipatorio, pero también creo que sí es fundamental volver a la reconstrucción de un poder popular desde abajo, trabajar con un fortalecimiento de procesos comunales, por ejemplo, y a su vez también reconocer que nuestras luchas son internacionalistas, así como el capitalismo es internacionalista, nuestras luchas deben ser internacionalistas, y buscar un sistema, puede ser confederado, por ejemplo, de comunas, de consejos, que nos permitan, como decía el Dani, generar alianzas en la región, incluso por fuera de la región, que se salgan de la lógica capitalista también, de esas lógicas extractivistas, pensarnos otras formas de industria, otras formas de desarrollo, pensar el ecologismo, por ejemplo, como bandera de lucha también, para poder tener, sí, una industria ecológica, pensar también en que no es una guerra lo que estamos viviendo ahora, que puede ser una guerra que se manifiesta en distintas formas, de forma prolongada y de baja intensidad, o ya más directa, como lo que estamos viendo en Gaza, o en Sudán, o en el Congo, o en Medio Oriente, o el pueblo del Kurdistán, sino eso, justo ver que esa guerra no es contra ciertos gobiernos en específico, que son un estorbo,
sino es una guerra de este poder hegemónico contra la sociedad. Y eso también de alguna forma ha mermado esta capacidad milenaria que tenemos como sociedad de resistencia. Y creo que hay que volver a ese trabajo que hacía el Dani desde abajo de nuevo y haciéndonos preguntas para ver cómo retomar esa tradición y esa herencia de lucha, de resistencia y de creación de alternativas también. Sí, yo quiero destacar también lo de volver al poder popular, que al final del día es lo único que de verdad nos puede salvar como pueblos, volver a la organización desde abajo, volver también a poner estos temas sobre la mesa, porque cada vez tenemos menos tiempo, o sea, no podemos esperar ni siquiera 20, 30 años en ir construyendo eso y organizándonos, sino que es algo que ya nos apremia un montón. El colapso ecológico está a la vuelta de la esquina, y si seguimos con dependientes de los combustibles fósiles y seguimos bajo la lógica del capitalismo, no vamos a poder salvarnos como humanidad, y ya todo se va a terminar de ir al carajo. Entonces ya no podemos volver a las lógicas de antes de ir construyendo esa organización de a poco, sino que ahora el momento histórico nos dice que debemos ser rápidos, debemos ver la mejor forma de hacerlo en el menor tiempo posible, porque la derecha está ganando cada vez más espacio. Se vienen colapsos, como ya dije, el ecológico, pero también colapsos sociales, económicos. Se está precarizando y flexibilizando cada vez más el trabajo, se están quitando derechos, se está desfinanciando lo público, y va a llegar el punto de no retorno muy, muy pronto. Entonces, por eso yo creo que es importante ya hablar de alternativas y pensar alternativas desde nuestros propios pueblos. Por eso yo soy comunista, porque yo creo que sí debemos como que ir hacia eso, porque es lo único que va a poder luchar contra el capitalismo. Debemos pensar en un socialismo, en un comunismo desde nuestros propios pueblos, y a partir de eso construir un nuevo horizonte, como tú también bien dices, internacionalista, porque por la gente de Gaza nadie ha hecho casi nada. O sea, han habido un par de flotillas que han intentado llegar, pero ningún país ha brindado la ayuda necesaria ni se ha parado frente a Israel. Entonces, si es que construimos ese bloque, podremos también como región ayudar a otras naciones, como lo que ha hecho Cuba históricamente. A pesar de ser una isla pequeña, ha ayudado en África un montón, en América Latina también, en luchas de liberación nacional, y ese ejemplo sigue ahí. O sea, Cuba, siendo una isla tan pequeña, logró hacer eso. Imagínense lo que podremos lograr como América Latina unida. Entonces, hay que ir por ahí, de ley. Muy de acuerdo con ambos, y muchas gracias por haberse dado el tiempo, el esfuerzo de estar en este programa. Yo personalmente muy agradecido con los dos, y a nombre del equipo de Ágora Equinoccial les extiendo el agradecimiento a ambos. Ha sido un programa sumamente fructífero. Cerrar simplemente subrayando esta necesidad de construir alternativas, uno desde abajo y otra por fuera de las narrativas, las formas y las lógicas del capitalismo internacional. O sea, una cosa es reducir los índices de carbón y otra cosa es hacerlo deslocalizando y llevando las formas contaminantes a África, a América Latina, y hacer las minas a cielo abierto acá, y Francia o Estados Unidos cero emisiones de carbono, ¿no? Pensar alternativas fuera de la lógica hegemónica, pensar alternativas desde abajo, aprovechar también los espacios como cada uno y cada una de ustedes lo hace, desde sus espacios de militancia, desde sus espacios personales, y desde la necesidad de organizarnos colectivamente para hacer algo, poner cosas sobre la mesa. Con eso, queridos hermanos, queridas hermanas,
querido público que nos observa desde sus hogares, nos despedimos. Nuevamente les agradezco, Ángela, Dani. Ojalá y seguramente les estaremos molestando en algún otro momento para que compartan con nosotros. Nosotros muy agradecidos de tenerles y con eso nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ti también, Dan. Gracias.